señor nuncio de Santidad en España, queridos arzobispos, obispos, queridos representantes de las iglesias que habéis querido estar presentes en esta celebración, queridos hermanos José, Santos y Jesús, que vais a ser ordenados obispos, queridos hermanos sacerdotes de este presbiterio de Madrid y sacerdotes venidos de otros lugares, queridos religiosos, queridos padres, hermanos, sobrinos y demás familiares de los ordenandos, hermanos y hermanas todos. Comienzo dando gracias a Dios porque hace verdad lo que hace un momento todos cantábamos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan. Después de 3 largos años aquí en Madrid, como pastor vuestro, el Señor, a través del Papa Francisco, me hace el regalo de poder vivir mi ministerio ampliado. Me concede 3 obispos auxiliares que, unidos al actual obispo auxiliar Juan Antonio, harán posible que mi ministerio se haga más presente en nuestra archidiócesis de Madrid. Gracias al Santo Padre, el Papa Francisco, que en su deseo de que sea anunciado con más intensidad y más presencia del pastor en medio de su pueblo, me ha regalado estos 3 nuevos obispos auxiliares, multiplicando así mi presencia en medio del pueblo de Dios y en medio de todos los hombres que viven aquí, a quienes tenemos que dar la noticia de Jesucristo y entregar completo el mensaje del Evangelio. Estoy convencido de que me da esta ayuda para vivir con ellos aquí entre vosotros estas realidades, caminando, edificando y escuchando. Caminando. Hay que hacer el camino. Camina diciendo a todos los hombres que viven aquí en Madrid lo que hace un instante escuchábamos en el libro del Deuteronomio. Escuchad, escuchad, Iglesia, escuchad todos los hombres. Él es nuestro Dios. Amad al Señor de todo corazón, con todo el alma y con todas vuestras fuerzas. Caminar, ya que cuando nos paralizamos algo no funciona. Caminad siempre en presencia del Señor, a su luz, viviendo con aquella honradez que pide el Señor siempre a sus discípulos. Y también no solamente me da la ayuda para hacer el camino, sino para edificar. Edificando. Edificar a la esposa de Cristo. Edificar la iglesia sobre la piedra angular que es el mismo Señor. Qué bien esta mañana se acogen en nuestro corazón esas palabras que hemos escuchado del apóstol San Pablo, esas que decía a Timoteo: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye y exhorta con magnanimidad y doctrina. Tú, sé sobrio en todo, soporta los padecimientos, cumple tu tarea de evangelizador y desempeña tu ministerio. Caminar, edificar, confesar. Queridos José, Santos y Jesús, queridos hermanos todos, podemos caminar mucho, podemos edificar muchas cosas, pero os digo con verdad y de corazón, si no confesamos a Jesucristo, algo no está funcionando. Terminaremos siendo otra cosa, pero no la Iglesia. Podemos caminar, pero sin meta. Podemos construir, pero sobre arena. Cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad. Nosotros hemos de cumplir la tarea no apartando nunca el oído, la vista y el corazón a este que es el camino, la verdad y la vida. El Evangelio que hemos proclamado, he de confesaros que siempre me ha impresionado el diálogo con el que termina la conversación de Jesús con Pedro. Sígueme.
Por eso quiero deciros en el día de vuestra ordenación, a vosotros, José, Santos y Jesús, como obispos y sucesores de los apóstoles, que aquí, en ese sígueme, está lo más importante para nosotros. Personalmente siempre me han conmovido estas palabras. Mirad, el pueblo fiel nos miran todos. El pueblo nos mira. Y si queremos decir algo a los hombres, ha de ser captando la singularidad con nuestra vida o de nuestra vida cotidiana. Y por ello se hace necesario para nuestra misión conocer al Señor, permanecer en Él y al mismo tiempo pasear por nuestras comunidades cristianas, conocer los rostros, las necesidades, las potencialidades que tienen. Por eso el Señor se acerca con un inmenso cariño a nuestra vida y nos habla de 3 tareas que como obispos hemos de realizar en nuestra vida y ministerio. Ya se lo dijo a los apóstoles y nos lo recuerda hoy a nosotros. En primer lugar, hemos de ser pastores de la Iglesia, que es comunidad del resucitado. Mirad la reacción de Pedro y el cambio de su vida cuando se encuentra con el resucitado. Desde el momento en que le dice Juan, es el Señor, la entrega, la valentía, la audacia de Pedro es contagiosa para todos los discípulos. Simón Pedro, nos dice el Evangelio, estaba desnudo, como acabáis de escuchar, se ató la túnica y se echó al agua. Y los demás discípulos se acercaron a la barca. Y es que se han dado cuenta de que el Maestro, quien murió en la cruz, ha resucitado, y todos ellos lo han visto. Todos quedaron mudos, pero todos sabían que era el Señor. Tengamos y vivamos la alegría, la fuerza y la convicción que da el resucitado. Nunca caigamos en la tibieza, que termina siempre en la mediocridad. Sin la oración asidua, el pastor está expuesto a este peligro grande de avergonzarse del Evangelio y de buscar otras fuerzas para sostener su vida. No podemos ilusionarnos solo con nuestras fuerzas, con la abundancia de nuestros recursos e incluso con la abundancia de estructuras, con estrategias, con organizaciones diversas. Hay que ilusionar la vida en el encuentro con el resucitado. Si este encuentro se da, vendrá la alegría. Y si no se da, vendrá la tristeza que apaga toda creatividad y que nubla toda expectativa. Vendrá la tristeza que apaga la insatisfacción y llegará la insatisfacción que genera incapacidad para entrar en la vida de nuestras gentes y mirarlas y comprenderlas y acompañarlas a la luz de la Pascua. En segundo lugar, hemos de ser pastores de una iglesia que es cuerpo de Cristo. Hemos de sentir la gracia inmensa de ser hijos de la iglesia. Es verdad, somos pastores, pero nos sentimos hijos de la iglesia. Una madre que nos ha regalado lo mejor que poseemos, la misma vida de Cristo, que nos hizo crecer en su regazo, dándonos a conocer más y más al Señor. Saber dar gracias a Dios por habernos llamado a la pertenencia eclesial es esencial. No caigamos en la tentación de ver solamente retrasos, defectos, fallos. La pregunta es clara. Nos la hace el Señor como se la hizo a Pedro. ¿Me amas más que estos? No es una pregunta para crear rivalidad entre los discípulos. Es una pregunta para alcanzar lo más profundo de nuestro corazón. Aquel corazón de Pedro avergonzado de aquella noche de la pasión en que niega conocer al Señor y pasa por ese amanecer en que Jesús le pregunta ya resucitado, ¿me amas más que estos? Esa misma pregunta nos hace a nosotros hoy el Señor. He de recordar al beato Pablo VI en aquellas palabras con las que se dirige a la Conferencia Episcopal Italiana y proponía como cuestión vital para la Iglesia el servicio a la unidad, que en definitiva es ser cuerpo de Cristo. Decía así el Papa Pablo VI a los obispos: ha llegado el momento, y deberemos ser nosotros, de darnos a nosotros mismos y de imprimir
a la vida eclesiástica un fuerte y renovado espíritu de unidad. Somos cuerpo de Cristo. Nada justifica división. Mejor ceder, mejor renunciar, mejor cargar la prueba de la injusticia antes que lacerar y escandalizar al pueblo de Dios con la división. Huyamos de la tentación de las habladurías, de gestionar el tiempo para nosotros mismos. El tiempo, mi tiempo, es para la comunidad. Huyamos de medias verdades que siempre se convierten en mentiras, de las letanías de los lamentos, de la dureza de quienes juzgan sin implicarse, de los celos y de la ceguera, de la ambición. Queridos hermanos, José, santos y Jesús, que cuando terminemos nuestro ministerio seamos más pobres que cuando comenzamos, porque no solamente hemos dado lo que tenemos, dimos la vida y damos también lo que tenemos y somos. Es así como el Señor nos dice, como a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y nos sigue insistiendo: ¿me amas? Y ojalá la respuesta que sale de lo profundo de nuestro corazón sea la misma que la de Pedro: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Qué hondura alcanza la experiencia eclesial cuando emana de la Eucaristía. Su fuerza engendra en nuestra vida fraternidad y capacidad de acoger, de perdonar, de caminar juntos, de cuidar, de apacentar, de conservar la paz siempre en medio de todas las dificultades. Nos hace decir y acoger del Señor la misma tarea que encomendó a Pedro: pastorea mis ovejas. En tercer lugar, seamos pastores de la Iglesia que anticipan al reino, el reino del Señor. ¿Qué le pasó a Pedro que se entristeció ante la pregunta que por tercera vez le hizo el Señor? La pregunta fue directa y clara: ¿me quieres? A Pedro le vino a la memoria aquella respuesta que dio a la mujer que lo descubrió como uno de sus discípulos, y él dijo: no lo conozco. Ahora responde con prontitud: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Con nuestras vidas muchas veces obstaculizamos el crecimiento del reino, de ese proyecto de Dios sobre la familia humana. ¡Qué belleza más grande alcanza la Iglesia, continuamente convertida por el reino que anuncia y del cual ella es anticipo y promesa! Servir al reino comporta vivir descentrados respecto a nosotros mismos, abiertos plenamente al encuentro, que es el camino para volver a encontrar aquello que somos, anunciadores de la verdad de Cristo y de su misericordia. Nunca tengamos la tentación de separar verdad y misericordia. Nos lo ha dicho el Papa Francisco. Nos lo dijo el Papa Benedicto XVI. La caridad en la verdad es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de la persona y de toda la humanidad. Con estas palabras, Jesús le dice lo mismo a Pedro y nos lo dice a nosotros: apacienta mis ovejas. Hagámoslo con sencillez, en el estilo de vida, con desprendimiento, con misericordia. Que nada se interponga entre nosotros y los demás. Siempre libres para acercarnos a la gente, para acompañarles caldeando el corazón y provocando que vuelvan al camino que restituye la dignidad, la esperanza y la fecundidad. Queridos hermanos todos, queridos José, Santos y Jesús, que con Juan Antonio y conmigo emprendemos un camino en el que un solo ministerio, el que el Señor me ha dado como obispo de esta Iglesia, Él quiere ampliar con vosotros, obispos. A todos los que nos acompañáis en este día de gracia para nuestra Iglesia diocesana, os pedimos que ahora en la ordenación y junto a Jesucristo en el misterio de la Eucaristía, pidáis al Señor, por quienes reciben la gracia del ministerio episcopal, que escuchen siempre a Cristo, que nos sigue diciendo: ¿me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? Que la respuesta sea siempre: tú sabes que te quiero.
y que sepamos escuchar que lo decisivo de la vida está en esa llamada que nos sigue haciendo el Señor. Sígueme. Y en esta tarea que el Señor nos encomienda. Apacienta mis ovejas. Amén. El cardenal ha hecho así una actualización de la palabra de Dios que hemos escuchado, los textos preciosos que los obispos auxiliares han escogido como textos bíblicos para la ordenación, el Shema del Deuteronomio, el Salmo 22, los consejos de Pablo a Timoteo, obispo, y el precioso encuentro en el mar de Tiberíades de Cristo resucitado con la pesca.